Amados hermanos, qué alegría volver nuevamente a compartir esta maravillosa cena, algo que es bastante conmemorable. Para nosotros los creyentes, la Santa Cena representa prácticamente todo: nuestro cambio, nuestra restauración, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y todo lo que implicó ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que prepárese, tome sus elementos, el pan y la copa, y vamos a cenar en esta mañana. Primeramente con el Señor, quien está aquí prácticamente repartiéndonos en sentido figurado los elementos, pero también en compañía de todos nuestros hermanos que, a pesar de que no estamos corporalmente unidos, espiritualmente sí lo estamos. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo número 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando al creyente, está hablando a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que lo recibió como Señor y Salvador en su vida. Él desea permanecer en una comunión constante con cada uno de nosotros. De igual forma, la palabra nos dice que esta cena el Señor la volverá a beber o a participar con nosotros en el reino de los cielos. De tal manera, amado hermano, que le invito a que tome su pan. Este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él lo ha dicho en su palabra. Ese pan es su cuerpo, o representa su cuerpo, que ya sabemos prácticamente por todo lo que pasó a causa de la obediencia al Padre, pero también por el amor hacia cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que lo vivió, lo padeció hasta el final, hasta la muerte misma, muerte de cruz, para que ese sacrificio fuese suficiente para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Así es pues que, en el nombre del Señor, tome este pan allí donde está, dele gracias al Señor por permitirle cenar nuevamente hoy. Partamos y comamos todos. De igual manera dice la Escritura que Él, después de haber cenado, después de haber comido, tomó la copa y les dijo: esta copa o el vino representa mi sangre que por vosotros es derramada. Basta recordar que Él es el Cordero de Dios que se sacrificó por el pecado
no de una nación, sino de todo el mundo. De tal manera que esta copa, que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, es suficiente para entender que no se requiere un sacrificio más. Un solo sacrificio bastó para que la humanidad fuese libre de toda esclavitud del pecado, toda cadena se rompiera, todo yugo igual fuera destruido por el poder de su resurrección. Les invito a que todos tomemos de esta copa y de igual manera, después de terminar, vamos a darle gracias al Señor. Tomemos todos. Amado Dios, te damos gracias por haber tenido este momento de celebración, de conmemoración de lo que es la Santa Cena, de lo que es la mesa del Señor. Padre, gracias porque nos has permitido volver a participar en el día de hoy como hermanos en Cristo, como tus hijos, como el cuerpo tuyo que es la iglesia, Señor. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias porque sabemos, Señor, que un día, todavía no lo sabemos cuándo, Señor, sea que estemos vivos y seamos arrebatados, o sea que muramos y vamos a tu presencia, Señor, igual todos los hermanos de todo el mundo, de toda etnia, raza, nacionalidad, lengua, color, vamos a estar delante de tu trono y vamos a estar de igual manera cenando juntos en aquellas bodas del Cordero. Señor, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre, te bendecimos y valoramos una vez más lo que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. Siempre tu nombre será honrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Como siempre, te ruego que pongas toda la atención, toda la reverencia posible, porque es el Señor hablando a nuestra vida de una manera muy directa. Recuerda que esta palabra predicada, esta palabra leída o llevada de muchas maneras, va a producir el mismo efecto en la vida de cada uno de nosotros, porque la palabra es poder, la palabra es vida. Abre conmigo tu Biblia, por favor, en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo 5, y vamos a mirar exactamente el versículo número 5. Mateo capítulo 5, versículo número 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El domingo anterior estuve llevándoles también de este mensaje del Sermón de la Montaña o de las bienaventuranzas, del capítulo 5, versículo 3, cuando les hablaba acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, y les estuve explicando que los pobres en espíritu eran aquellas personas que reconocían de manera muy humilde su pecado, su falta, pero que buscaban la manera de pedirle perdón al Señor, buscándolo intensamente, solicitando el perdón para sus pecados, pero que de igual forma corríamos de la manera más rápida para también perdonar a otros las faltas que nos hayan hecho. Humildad es prácticamente lo que lleva a estas personas a actuar de esa manera. Decíamos que los orgullosos, los pretenciosos, no estaban dentro de esta población. Hoy voy a hablarles del mismo Sermón de la Montaña, del capítulo 5, el versículo 5 que acabamos de leer. Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra. Decíamos que la palabra bienaventurado aquí es aquella felicidad desbordante por lo que causa la actitud que la persona toma. Es aquel gozo indescifrable que la persona puede sentir de lo más profundo de su ser, pero que también lo expresa de una manera tal que toca la vida de todos aquellos que lo están escuchando. Felices los mansos. Ellos son herederos de las más ricas bendiciones de Dios. Y no solamente en el cielo, sino como el texto lo explica, en la tierra. Ellos poseerán la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Todas estas bienaventuranzas están ligadas las unas con las otras. No son bienaventuranzas desligadas o aparte la una de la otra, sino que es un núcleo de ideas y de conceptos de parte del Señor Jesús que deberían estar en la vida de cada creyente, en la vida de cada discípulo, de manera que no es que hagamos una de tantas y listo, sino que todo esto realmente sea ejecutado por cada uno de los discípulos que decimos ser seguidores de Cristo. Mire que no está describiendo a un grupo de personas diferentes, sino al verdadero discípulo. ¿Qué significan las palabras manso y mansedumbre? Quiero aclarar que no significan temeroso, tímido, retraído, pasivo. No significan nada de eso. En el caso, por ejemplo, de un personaje como Moisés, del cual ustedes han leído muchas veces y conocen la vida de este personaje, de este hombre de Dios, dice la Escritura que era un hombre muy manso. Números 12:3 nos habla de esta cualidad, de esta bienaventuranza en la vida de Moisés. Pero también es verdad que Moisés reprendió de una manera drástica, de una manera muy severa al pueblo de Israel por el pecado de idolatría que habían cometido. Dice la palabra que cuando se acercaron al campamento, está hablando la Escritura de que también Josué venía con Moisés. Moisés vio el becerro y las lanzas y dice la palabra que ardió en enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Así de enojado estaba Moisés con el pecado que el pueblo había cometido. En el caso de nuestro Señor Jesús, dice claramente en Mateo 11:29, palabras textuales de Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso, pero en ningún momento él renunció ante sus propias necesidades. Él no renunció a lo que creía. Él no renunció a lo que pensaba, a lo que sentía. Tampoco renunció a hacer la voluntad del Padre, la cual le había sido enviada y dada para cumplirla. Tampoco él dejó de ser Jesús en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de expresar, en su manera de confrontar. Vemos a un Jesús que se plantó con firmeza, decididamente, frente a los poderosos religiosos de la época, como son el caso de los fariseos, de los escribas y de los saduceos. Y no solamente ante ellos y lo que proponían, sino ante la misma práctica de la tradición judía que había invalidado prácticamente la Escritura, la palabra de Dios. Además de eso, Jesús los denuncia, los señala, los cuestiona y los corrige públicamente.
Cuando uno de los alguaciles le dio una bofetada a Jesús, Jesús le dijo: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esto implica de que Jesús estaba defendiendo sus derechos como ciudadano hebreo, como ciudadano judío, no importando quién estuviese al frente, pero él sabía que tenía derechos también. Ahora, lo opuesto a manso es ser arrogante, ser soberbio, ser orgulloso. Ya decíamos el domingo anterior que a la persona orgullosa, a la persona soberbia, el Señor resiste, aparta, pero a la persona humilde, por el contrario, el Señor atrae, el Señor recibe y lo escucha. El manso, amada iglesia y apreciado amigo, es una persona dócil, eso lo caracteriza, maleable, obediente a Dios. No es una persona rebelde a las propuestas divinas o desobediente, sino que acepta lo que el Señor le está planteando todo el tiempo a través de su palabra, sin cuestionar, sin renegar y sin rebelarse a lo que ya el Señor le está diciendo que debe hacer. No se opone, no se resiste a lo que el Señor le pide, sino que simplemente la persona mansa dice: Señor, no quiero hacer lo que yo pienso o lo que yo creo, sino que he tomado la decisión de hacer, sujetarme, ceñirme a tu voluntad. En otras palabras, los mansos tienen dominio propio. Dice Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y en el mismo Proverbios, capítulo 16, versículo 32, en la Reina Valera dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Dominio propio, saber manejarse, saber controlarse, no importando cuál sea la situación. Es bueno también que recordemos, amados hermanos, apreciados amigos, que la mansedumbre, el ser manso, es un fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas 6:1 que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, aquellos que son más espirituales deben restaurar con espíritu de mansedumbre al hermano que en algún momento cayó en pecado, al hermano caído, al hermano que falló, al hermano que en algún momento se descuidó en su vida espiritual. Los más espirituales, los más constantes, los que tienen más conocimiento de la palabra, los que están llenos del poder del Espíritu Santo, entonces deben restaurar a esa persona. Es totalmente diferente cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay disensiones y divisiones entre los hermanos. Personas así no van a tener la capacidad de ayudar a otros. Pienso más bien que ellos de por sí ya están necesitando una ayuda. Hay una ilustración que quiero compartir para corroborar, para darle firmeza a lo que estoy hablando. Miren ustedes, por ejemplo, lo que es el amansar un caballo. Usted sabe que los caballos de por sí su naturaleza es salvaje, pero traer un caballo de la selva a la ciudad para ser domado, para que sea dócil, para que sea útil, para que sea montado, para que sea cabalgado y termine haciendo lo que su amo quiere, realmente esto requiere de un gran esfuerzo, pero se puede lograr definitivamente. ¿O qué tal de una represa cuya agua, sabiendo ser manejada, tratada con la mejor ingeniería, se puede encauzar
para que pueda dar electricidad, producir electricidad a toda una ciudad. Es cuestión de saber manejarlo, es cuestión de saber hacerlo. Es lo mismo que hace nuestro espíritu. Nosotros podemos controlar lo que hay en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decir sí o decir no frente a ciertas situaciones. Podemos controlarlo. Y cuando nosotros podemos controlarlo, entonces el Señor nos va a usar de una manera eficaz en su servicio. Si somos mansos, entonces somos pacientes. Si somos mansos, entonces somos tolerantes. Si somos mansos, entonces nos podemos soportar los unos a los otros. A veces la impaciencia, que es contrario a la paciencia, el ser tolerantes, que es contrario a ser intolerantes, o soportándonos, que es opuesto a no soportar o no aguantar, realmente son producto de la carne. Pero cuando es el Espíritu, definitivamente se puede lograr. La palabra dice claramente en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia los unos de los otros. Y este mensaje es para la iglesia, pero es que este mensaje es para todos. Este mensaje también va en el entorno familiar, va en el entorno social, en el entorno laboral. Se expande a todos los niveles, porque en todas esas áreas a veces fluye más la vanidad y la provocación y la envidia. Entonces es muy difícil que se logre una unidad, o es muy difícil que realmente se pueda hacer algo. Como pastor, yo diría que en nuestra congregación o en cualquier otra, nosotros los ministros, los pastores, nos ahorraríamos una gran cantidad de problemas, como también se lo ahorraría la familia misma, el esposo, la esposa, los hijos, como también, repito, la misma sociedad. Si tan solo nosotros pudiésemos permitirle al Señor que obre de una manera especial en nuestras vidas para ser bienaventurados y dichosos con respecto a ser mansos, entonces realmente, amados hermanos, muchas cosas buenas de parte del Señor comenzarían a fluir. El manso es sufrido. Con una buena voluntad, el manso puede soportar los más altos insultos. Puede resistir los malos tratos. Recuerden que el manso tiene bajo control los impulsos y las emociones. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido probados por el mismo Señor en algunos aspectos, en la vida personal, en la vida relacional, de pareja, de matrimonio, repito, en la familia o en la misma iglesia o en la calle? Y a veces no sobresale lo que debería sobresalir como ejemplo y testimonio a los demás de que somos hijos de Dios y que realmente esto está en nosotros, sino que respondemos peor, o con insultos o palabras de grueso calibre, o a veces nos desencajamos de tal manera que posiblemente nos comportamos peor a un impío. Y creo que esta es una de las características que nos debe identificar como lo que somos, hijos del Señor. Por eso el consejo que puedo darle en esta mañana, amado hermano, es no se deje, mire bien, no se deje del enemigo. El enemigo siempre va a tender la trampa, el enemigo va a poner lazo, el enemigo en algún momento de la instancia va a poner a alguien que nos toque, nos va a poner a alguien en el camino que nos quiera hacer caer. No se deje, no se deje, no se deje amargar, no se vaya a dejar dañar el día, no se deje dañar la semana, no deje que esa paz que hay en su corazón se convierta en guerra, y no permita que el gozo se convierta en lágrimas y en llanto. No se deje. Es más, si en algún momento ha fluido o aflorado en usted algo así como venganza,
ese espíritu de la venganza tampoco es muy buena. No se deje amargar, no le permita a ese mal espíritu tomar venganza, y menos que en usted en algún momento se vaya a anidar el orgullo y la arrogancia. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 5 en la Nueva Versión Internacional, que todo el mundo vea, mire lo que dice este texto, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Y mire lo que dice en la Reina Valera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dicho de otra manera, mira cómo estás obrando fuera del hogar, mira cómo estás obrando fuera de la iglesia, mira lo que estás haciendo y la manera como estás respondiendo a algunas situaciones que se te presentan en el diario vivir. No, que los demás consideren lo que tú estás haciendo, que el mundo vea quién Él es el que está viviendo en ti, que la gentileza, la amabilidad, la cordialidad se refleje de tal manera que todos los hombres lo puedan ver. Y luego dice el apóstol Pablo, ¿sabes por qué? Porque el Señor está cerca. El manso está dispuesto a sufrir toda clase de ofensas, a ser defraudado. En lugar de responder y causar un escándalo en la iglesia o fuera de la misma, el manso debe sufrir toda clase de ofensas y las veces que se ha defraudado, y no responder ni con insultos, ni con peleas, ni con puños, y mucho menos me las vas a pagar. ¿Recuerda esa frase? Me las vas a pagar. Hay algunos ejemplos de personajes en las Sagradas Escrituras que nos dicen claramente que si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. En el caso de Juan el Bautista, fue uno de los hombres de carácter, fue un hombre de carácter fuerte y a la vez, mire bien, fue el hombre más manso de la historia. Josefo, un historiador judío, informa que muchos años después, cuando era mencionado el nombre de Juan, la gente todavía temblaba ante ese pensamiento, o sea, ante lo que Juan había dicho. Abraham, considerado el padre de la fe, aquel hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos y le prometió que de él haría una nación inmensa, tan numerable como las estrellas del cielo o la arena del mar, a ese hombre se le presentó una situación con su sobrino. Y teniendo a Abraham toda la autoridad para decidir qué hacer, él le permite a su sobrino que él sea el que tome la decisión, y entonces él haría lo que su sobrino haría en sentido contrario. Mira lo que le dice Abraham a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separamos. Si tú quieres ir a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. ¡Qué mansedumbre! ¡Qué característica tan maravillosa! Siendo Abraham el patriarca que estaba por encima de su sobrino Lot, para evitar contiendas, para evitar peleas, malos entendidos, mire, Abraham permite que él sea el que elija. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 11, mire lo que dice a los tesalonicenses. Fuimos, dice el apóstol Pablo hablando de él y los demás apóstoles, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La ternura, amado hermano, no es debilidad. Observe, un hombre tan poderoso, tan usado por Dios con señales, milagros y prodigios, con toda la autoridad que Dios le dio como apóstol,
Él no hace uso de esa autoridad, ni se sobrepone sobre ningún otro, y menos sobre la grey, menos sobre la iglesia del Señor, sino que por el contrario la posición que él toma es de una persona tierna, mire él como una nodriza que cuidó con ternura a sus hijos, así como el padre cuida a sus hijos. Él exhortó, o sea, dio aliento, consoló, él se tomó tiempo, se bajó a ser como uno de ellos. Me llama la atención que el apóstol Pablo y los demás apóstoles son totalmente diferentes a lo que hoy se habla o se dice ser un apostolado. Qué diferente, ¿no? Qué diferente la ternura, la suavidad, el cariño, el amor que tiene el apóstol Pablo por ellos, por cada una de las iglesias y por cada uno de los creyentes, a lo que otros que dicen ser apóstoles hoy toman una autoridad y una arrogancia y una postura que la verdad irradia con lo más maluco que puede escuchar uno de una persona que supuestamente está alimentando un rebaño y lo está cuidando. Creo que es una posición muy equivocada enseñorearse del rebaño y tratarlo de las maneras como a veces ellos lo tratan. Deberíamos aprender del apóstol Pablo y de los demás. Abraham, Moisés, Jesús y el apóstol Pablo no eran tímidos, no eran pasivos y mucho menos eran temerosos. Eran personas demasiadamente fuertes en el Señor y por lo tanto eran grandes líderes, pero tenían su fuerza bajo control. No era, repito, no era una fuerza desmedida, no era un autoritarismo, no era enseñorearse, no era golpear, no era abusar, no era amenazar, no era señalar, no era cuestionar y menos maldecir, sino que la posición de ellos siempre estuvo bajo control de su propia manera de ser. Los mansos, amado hermano, apreciado amigo, son verdaderos discípulos de Jesús. Recuerda que el manso tiene dominio propio, significa que está bajo la autoridad, pero también bajo el control de Dios. Y dice entonces que recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál era la tierra a la cual se estaba refiriendo el Señor Jesús aquí? Cuando nosotros miramos el Salmo 37, en el original de ese texto, la tierra a la cual se está refiriendo este salmo es exactamente la tierra prometida que Dios le dijo a Abraham y a su descendencia. A menudo esa tierra que el Señor le prometió a Abraham es objeto de ambición de los que están alrededor de Israel, los que están alrededor de su territorio. Y mire que se ha vuelto prácticamente un lugar de guerra para esas naciones vecinas. Esta tierra tenía fronteras. La tierra que heredarán los mansos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 versículo 5 no tiene fronteras, porque no se está refiriendo a una tierra aquí, no se está refiriendo a determinada cantidad de hectáreas, sino que se está refiriendo al reino de los cielos. Ese reino que está entre nosotros, aunque todavía no lo hemos experimentado en su totalidad, en su plenitud, pero es a esa clase de reino a la cual el Señor Jesús se está refiriendo. ¿Cuándo entonces los mansos heredarán esa tierra? Bueno, ahora mismo. Porque todo lo que el Señor ha hecho a través de la persona de Jesús y la obra expiatoria en la cruz del Calvario, desde ahí comenzamos a disfrutar de una cantidad de bendiciones. Los verdaderos discípulos del Señor Jesús recibiremos y gozaremos de las bendiciones más ricas y más abundantes que en la vida jamás nosotros hubiésemos pensado. Observe bien. Hemos sido escogidos por Cristo para servirle. Hemos sido aceptados en el amado. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos obtenido una herencia incorruptible en los cielos.
hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Pero además de esto, aquí hoy estamos gozando de paz, de seguridad, de tranquilidad, de gozo, de alegría, de una verdadera satisfacción que el mundo no la puede dar. En Filipenses 4:5 nos dice el apóstol Pablo, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, el Señor viene pronto. El énfasis en 1 de Timoteo 4:8, que dice que el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida, pero también en la vida que viene. Se está refiriendo a nuestra eternidad. Y este texto sí que hace énfasis, más que en lo terrenal, hace énfasis en lo espiritual. Porque es verdad que el Señor nos bendice físicamente. Es verdad que el Señor suple todas nuestras necesidades. Es verdad que el Señor nos ha llenado de ricas y abundantes bendiciones. Pero observe, amado hermano, que lo más importante, lo más trascendental que cada uno de nosotros estamos esperando definitivamente es poder estar con el Señor en la eternidad para siempre. Consideremos esta ilustración. Felices son los que cancelan puntualmente sus deudas, porque ellos gozarán de buen crédito. ¿Quiénes serán felices gozando de un buen crédito? Los que cumplen puntualmente sus compromisos. De la misma manera, amado hermano, los mansos recibirán multitud de bendiciones, recibirán esa tierra incorruptible si cumplimos exactamente con lo que el Señor en su palabra nos ha dicho. Los mansos gozan automáticamente e ineludiblemente las más grandes bendiciones por ese solo hecho de serlo. El pecado, amado hermano, trae consecuencias. Y no trae consecuencias buenas, más bien consecuencias negativas. Y la virtud trae consecuencias muy positivas. En otras palabras, mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Señor, cosecharán vida eterna. Estamos diciendo que lo que Dios hace y lo que Dios promete lo cumple. Y lo que Él ha dicho a través de Jesús en su palabra es una gran verdad, es una verdad absoluta, la cual el Señor nos la comunicó directamente. Nos toca a nosotros saber qué hacer con ella, si obedecerla o ser negligentes. De igual manera, el desobedecer la palabra va a traer consecuencias negativas, pero el obedecerla va a traer cosas muy buenas. De ahí que la palabra dice claramente que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y esa justicia hará que nosotros recibamos en retribución lo que realmente merecemos. No obstante, el amor y la misericordia del Señor es tan grande que, pudiendo nosotros recibir castigo por nuestras faltas, precisamente por la obra magna de Jesús en la cruz, a través de esa obra expiatoria, de ese Cordero maravilloso, habiendo nosotros aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ese castigo no llega de una manera directa, porque el mismo Jesús está intercediendo por nosotros a la presencia del Padre. De igual forma, también es real. La palabra dice que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar.
porque aquellos que todavía están viviendo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, entonces definitivamente si lo que se está sembrando es pecado, si lo que se está sembrando es desobediencia, si lo que se está sembrando es cualquier otra cosa que atenta directamente contra nuestra vida espiritual, entonces igual eso es lo que nosotros vamos a cosechar, pero esto va a traer destrucción y muerte. No obstante, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. ¿Qué es el llamado entonces que el Señor nos está haciendo en el día de hoy? Que esa bienaventuranza, que esa felicidad desbordante de las bienaventuranzas, y en el tema que hemos venido tratando en esta mañana, en el versículo 5, en cuanto a ser mansos, en saber comportarnos y tener una actitud correcta, no importando, repito, las circunstancias, no importando lo que algunos quieren hacer contra nosotros, sino que tomamos la actitud que es conveniente, la actitud que tomaría Jesús. Entonces vamos a ser bienaventurados y vamos a disfrutar de alguna manera ese gozo que viene directamente del Señor. Amado hermano, apreciada iglesia, querido amigo, el Señor conoce todas nuestras debilidades. El Señor también conoce todas nuestras fortalezas. El Señor que nos creó sabe de qué estamos hechos y qué es o lo que es nuestra humanidad. Él lo sabe absolutamente todo. Pero también es cierto que cuando nosotros tenemos un conocimiento amplio de la palabra del Señor, no tenemos excusa para volver libertinaje la libertad que el Señor nos ha otorgado. No podemos irnos en contravía de lo que ya el Señor ha dicho. El mundo, por el contrario, sí va en contravía, no solamente de Dios y del Señor Jesús, sino de su palabra. Es cierto que el mundo hasta el día de hoy no ha querido ceder, no ha querido obedecer al llamado del Señor que con tanta ternura se viene escuchando a través de los siglos, a través de los profetas, a través de todos aquellos que predicamos la palabra, de igual manera a través de todos los medios habidos y por haber. Esa voz no se ha callado jamás, esa voz no va a cesar de llamar al pecador al arrepentimiento. El Señor Jesús en su palabra siempre está buscando de manera intensa a aquellos que necesitan salvación, aquellos que necesitan perdón, aquellos que necesitan restauración. De igual manera, aquellos que alguna vez gustaron del Evangelio y de la palabra del Señor, pero que por alguna razón se extraviaron, se volvieron atrás, apostataron de la palabra del Evangelio de Jesucristo, pues déjeme decirle que a pesar que no fue una buena postura, no fue algo inteligente de parte tuya, el Señor tampoco te ha desechado. Posiblemente hay una cantidad de voces, de cuestionamientos, de señalamientos y de palabras que van en contra tuya de muchas personas que te conocen. Pero lo bueno aquí, y es importante decirlo, de parte del Señor Jesús no es así. Él va a tomar o ha tomado y seguirá tomando una actitud de ternura. Él te sigue llamando de la mejor forma para que te levantes y vuelvas al camino por el cual andabas anteriormente. El Señor está interesado que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tan maravilloso lo que es una conversión, es tan maravilloso cuando un alma entrega su vida a Cristo, que hay una fiesta maravillosa en los cielos, hay gozo, hay alegría, hay regocijo. De tal manera que si tú, reconociendo tu condición, todavía
puedes tomar posesión de lo que estoy hablando, analizarlo y entender que el Señor está hablando a tu vida hoy. Todavía estás a tiempo de volver a Jesús nuevamente. Es necesario que tú le permitas al Espíritu Santo del Señor hacer un trabajo en tu vida, hacer una renovación, una restauración, un volver. Nunca es tarde. Recuerda que tiempos atrás, un hombre llamado Noé predicó por 120 años. El Señor le ordenó construir un arca. Y esto no es un cuento, esto es una gran verdad. La historia misma asimismo lo puede demostrar. Y el plan de Dios era salvar a aquellas personas. No obstante, fueron 120 años que habló, que comunicó lo que él quería hacer. Pero el hombre rebelde en su posición de pecado, de altanería, un hombre que no creía que lo que Noé estaba predicando era cierto, se vio con una realidad aquel día cuando la puerta del arca se cerró y vino la destrucción para el mundo entero. Yo puedo imaginarme el desespero de toda aquella gente tratando de alguna manera que Noé abriera la puerta, tratando de salvarse, pero era demasiado tarde. Hoy no es tarde para que tú tomes una actitud de reconocer que necesitas a Jesús. No es tarde para que tú te levantes del lugar donde estás y vengas corriendo a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Esta palabra es para ti, amado amigo, pero amado hermano, esta palabra también es para nosotros los creyentes. Es necesario también en la vida de muchos creyentes en nuestras iglesias que el Señor haga un trabajo igual de renovación de nuestro entendimiento, porque a veces con la palabra misma que nos guía y nos lleva a toda verdad y nos confronta con nuestra situación del momento, nosotros pareciera que no entendiéramos lo que el Señor nos quiere decir. Y todavía andamos como enredados, como embolatados, como que no sabemos para dónde vamos. La mansedumbre, amado hermano, revela nuestro carácter cristiano y nos hace ser y ver diferentes al mundo. Jesucristo mismo enmudeció y no abrió su boca, siendo perfecto y sin pecado, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros, siendo obediente al Padre. Su palabra nos exhorta a pagar bien y no mal. Nos dice que lo que sembremos definitivamente lo vamos a recoger. Sembremos mansedumbre, no orgullo y altanería. Esto la verdad no nos ayuda en lo absoluto. Recuerda que somos embajadores del reino. En esta mañana yo quisiera hacer una invitación entonces a aquellos que quieren recibir a Cristo. Si tú te apartaste del Evangelio, puedes volver nuevamente a los caminos del Señor y permitirle al Espíritu Santo del Señor que restaure tu vida. Y amado hermano, tú que me escuchas, que todavía hay cosas en tu vida que no van, que no calan, que no se ajustan a la palabra, que de alguna forma todavía no has permitido que el Espíritu Santo del Señor obre, permite que esa cualidad maravillosa de ser manso, el Señor lo pueda comenzar a trabajar en tu vida a partir del día de hoy. El Señor quiere transformarte. Cada día creo que usted y yo debemos orar al Padre diciendo: Señor, recuérdanos acerca de nuestras obligaciones y nuestros deberes. Señor, que no sea yo una persona que te represente de la manera incorrecta, que otros no vean en mí algo contrario a lo que realmente es un verdadero discípulo tuyo. Yo creo que esa debería ser nuestra oración diaria. Igual, Señor, renueva y transforma y cambia lo que en mi vida hoy haya que cambiar. Iglesia, si ser manso es parecernos más a Jesús, entonces es algo que nosotros deberíamos anhelar siempre. Escúcheme, si ser manso es parecernos más a Jesús,
entonces es algo que nosotros deberíamos querer lograr y alcanzar todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero orar. Señor, toma control de mi vida, toma control de mi ser, tanto interior como exteriormente. Toma control de mi mente, toma control de mi intelecto, toma control de mis labios, toma control de mis miembros, y que no me vaya a desencajar en algún momento en una situación difícil para hacer algo que no solamente te desagrada, sino que nos dejaría en una posición bastante incómoda si es que realmente somos verdaderos discípulos de Jesús. Yo te ruego allí donde estás, amado hermano, que inclines tu rostro. Yo quiero orar por ti. Soberano Dios y Padre amado, ruego por todos aquellos que hoy han estado atentos a esta palabra. Señor, es el poder de tu Espíritu Santo el que obra cambios en nuestra vida. No son cosas humanas. Esto no se logra humanamente, esto no se logra aquí en el mundo. El ser manso es algo que proviene directamente de ti. Señor, ruego que todos mis hermanos, Señor, los que nos están viendo, que nos están escuchando, que sean de nuestra iglesia o no, Padre, que desde ahora en adelante comencemos a clamar, a orar, a interceder, para que esta bienaventuranza sea nuestra. Pero no solamente el ser manso, sino, como ya lo dije, Señor, esa cualidad, esas características que están dichas en las bienaventuranzas, todas ellas sean nuestras, que las vivamos, que nos apropiemos, que la podamos experimentar y vivir hasta que tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús, si el parecernos a ti es el objetivo, entonces desde hoy comenzamos a clamar para que nuestra vida realmente se caracterice por ser mansos, por tener mansedumbre y no por otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia y oro por cada uno de mis hermanos. Pero Padre, también en esta mañana quiero hacer una oración por aquellos que se han ido de tu evangelio, que se han ido de tus caminos, que alguna vez te conocieron, pero que hoy han apostatado y se han alejado de su lugar, y Padre, andan por ahí sin rumbo, sin dirección, y a veces hasta renegando y dudando de quién eres tú. Padre, por ellos ruego para que esta palabra los alcance, porque Señor, todavía tú sigues teniendo misericordia de ellos, y sabemos, Señor, que tú les alcanzarás donde ellos están, y ellos algún día volverán a ser lo que antes eran, y vendrán con más fuerza, con más entrega y con más dedicación. Pero Padre, también oro por aquellos que todavía no te han conocido como Señor y Salvador en su vida. Amigo, yo te ruego que abras tu corazón a Cristo, que le permitas ser el Señor de tu vida, que le permitas que Él tome el control de todo tu ser, tanto espiritualmente como externamente, y que Él haga una renovación, un cambio en tu espíritu, y el Señor ponga su espíritu, y que además tu mente, tus pensamientos sean completamente cambiados. Acepta a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Recíbelo y comenzarás a vivir y a experimentar las grandes bendiciones que solamente proceden de Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Amada iglesia, amados amigos, es una gran bendición el que ustedes estén allí, pero también es una gran bendición el poder llevar su palabra, la palabra del Señor, hasta sus hogares. Estos medios es una forma que el Señor nos ha permitido para que podamos alcanzarlos. De igual forma, quiero recordarles a todos ustedes para que se conecten a nuestro estudio bíblico los días jueves, 7:30 de la noche. Pero el día miércoles a las 7:30 de la mañana nos estamos conectando un poquitico más temprano para que estén con nosotros en nuestro tiempo de oración. Las mujeres se conectarían ese mismo miércoles a las 11 de la mañana. Jueves
Peniel, estudio bíblico 7:30. Los jóvenes se están reuniendo el viernes a las 8 de la noche también a través de estas plataformas. El día domingo nuevamente estaremos aquí a las 10 de la mañana. Hermano, esté atento, amigo, esté atento. Si usted, querido amigo, todavía no se ha congregado en ningún lado y lo que hemos venido predicando aquí ha llegado a su vida, ha tocado su corazón, déjenoslo saber. Pero además le invitamos con todo nuestro corazón a que forme parte de nuestra congregación, Iglesia Cristiana Confraternidad de Broward. Sería lindo que usted se pueda congregar con nosotros. Estén atentos porque en breve, en 1 o 2 domingos más, ya nosotros estaremos abriendo las instalaciones del templo para volvernos nuevamente a congregar. Escuche, esté pendiente porque en 1 o 2 domingos próximos ya nosotros estaremos listos para volver a reiniciar actividades en nuestro templo. Claro, cumpliendo con los protocolos exigidos, pero sobre todo confiando que el Señor nos va a guardar y nos va a seguir protegiendo como hasta el día de hoy lo ha hecho. Hermanos, que pasen un resto de feliz, maravilloso. Nosotros los pastores, pastores Leonel y Cielo, los amamos. La familia pastoral les ama y tenemos un grande deseo en verlos y volvernos a abrazar. Que el Señor les bendiga siempre.